más dificultad de acceso a la información, pues de este tipo de infraestructura y de programas que disminuyan esas brechas de conocimiento. Digamos que gran parte de las brechas sociales se dan precisamente por esas brechas en conocimiento, y las brechas en conocimiento se pueden resolver a través del acceso a la tecnología y a la red. Bueno, viceministro, estamos preparados ya para iniciar con esta charla de la agenda académica. Muchas gracias y aquí tiene su presentación. Gracias. Bueno, como les venía comentando, el tema que queremos abordar y que nos solicitaron abordar el día de hoy es el rol de la diplomacia científica en el contexto de la educación colombiana y también en el contexto, por supuesto, del avance hacia una sociedad del conocimiento. En la siguiente diapositiva, no sé si tengan un señalador para poder utilizar, les queremos mostrar parte de lo que fue el diagnóstico que hizo el gobierno colombiano hace un par de años junto con Simago acerca de la producción científica internacional, y esto sencillamente es como para hacer un abrebocas de por qué es importante fortalecer la internacionalización y por qué es importante también la diplomacia científica en el país. En esta gráfica ustedes van a ver en el eje vertical el porcentaje internacional de colaboraciones en el lapso de tiempo entre 2016 y 2020, y en el eje horizontal está básicamente el impacto normalizado, que es una medida que se utiliza para mirar qué tanto se citan las publicaciones que se hacen. El tamaño de los círculos que ustedes ven que representan a cada país representa la producción bruta, digamos, o sea, la producción neta de documentos científicos. Entonces, los que, por ejemplo, Estados Unidos tiene obviamente un tamaño bastante grande porque produce muchos documentos, pero digamos en este eje horizontal, si está situado a la derecha de este promedio mundial que ustedes ven ahí con esa línea vertical, quiere decir que tiene un mayor impacto normalizado, o sea que no solamente está publicando mucho, sino que también tiene un mayor impacto en términos de citaciones de esas publicaciones. Cuando miramos hacia arriba, muestra es qué porcentaje de esa producción académica y científica resulta de la colaboración internacional. Entonces ustedes ven, por ejemplo, allá en la esquinita, creo que es Hong Kong, el que tiene primero un muy alto porcentaje de colaboración internacional y también tiene un muy alto porcentaje de impacto normalizado. ¿Cómo está Colombia en esta gráfica? Ustedes la ven allí. En ese periodo de tiempo se produjeron alrededor de 70.000 documentos. De esos 70.000 documentos, es decir, en términos de producción, de todas maneras, estamos en términos de Latinoamérica bien. En términos de impacto normalizado, de todas maneras, estamos en 0.9, después de 1, ya digamos es un indicador de mayor impacto en esas publicaciones. Y tenemos un porcentaje de colaboración internacional cercana al 50%, es decir, alrededor del 50% de los artículos científicos que se generan en Colombia resultan de colaboraciones internacionales. Como ustedes pueden ver, en la región Chile es el que supera la media del mundo en términos tanto de impacto normalizado como de proporción también de colaboración internacional, y se constituye por supuesto en un referente cercano para nosotros como Colombia. Es decir, tenemos, si bien hemos venido avanzando, y eso nos lo muestra la siguiente diapositiva, por favor, de todas maneras tenemos países que ya nos llevan una delantera y tenemos que mirar cuáles han sido esas buenas prácticas para poderlos emular. Ustedes ven allí en esta gráfica, en la línea azul de arriba está cómo ha venido variando la colaboración internacional, en la línea roja que está en la parte superior, cómo ha venido también evolucionando la combinación entre colaboraciones nacionales e internacionales en producción científica, que se ha venido incrementando incluso en los últimos años, tiene una curva pendiente, y eso es a nivel mundo. ¿Cómo está Colombia con relación a Latinoamérica? Son las líneas que ustedes ven en la parte central de ese gráfico. Particularmente, Colombia pues está con la línea azul punteada, ustedes ven cómo ha venido oscilando. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Bueno,
Entonces, aquí en la parte central, en la línea que está punteada azul, ustedes ven el comportamiento de Colombia, el promedio de Colombia en términos de colaboración, pues impacto normalizado, cómo ha venido variando, y eso es comparado con Latinoamérica, es decir, nosotros estamos un poco por encima del promedio latinoamericano en términos del impacto que tienen las publicaciones científicas, pero todavía nos falta cerrar esta brecha con lo que es el promedio mundial en términos del impacto de esas publicaciones. Y eso es lo que queríamos pues mostrarles con esta diapositiva. Aquí, si nos situamos ya dentro de Colombia y entendemos un poco las dinámicas regionales, vemos que hay, digamos, departamentos que de acuerdo con el índice departamental de innovación y competitividad, que es el IDIC, tienen muy buenas capacidades en general científicas. Por ejemplo, Bogotá, Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar, Santander, tienen puntajes cercanos o superiores a 1, que es lo que denota que tienen buenas capacidades científicas. En términos de producción, ustedes ven aquí las áreas donde más se producen cada uno de esos departamentos, las áreas del conocimiento, medicina, ingeniería para el caso de Bogotá, Valle del Cauca, medicina, agricultura y así. Y vemos aquí pues el impacto citacional de esas publicaciones en cada una de esas regiones. Ahora miremos el caso de Antioquia, que es de particular interés porque aquí estamos. Antioquia tiene un alto nivel de producción, es decir, publicamos bastantes documentos, pero desafortunadamente el impacto de esos documentos todavía no es el que quisiéramos que tuvieran, es decir, no logramos el nivel de citaciones que deberíamos tener para la calidad pues, de los estudios que se llevan a cabo acá. Esto pues lo muestra este puntaje, y las áreas en las que más se concentra la producción son en medicina y en ingeniería, logrando pues impactos obviamente un poco altos en esas áreas, pero para la cantidad de documentos sigue siendo, digamos, nos muestra una brecha importante. Y esto lo que quiere decir en últimas es que si bien nosotros hemos hecho esfuerzos para consolidar la colaboración internacional en producción académica y científica, y esto ya está dando resultados, es decir, publicamos más documentos y publicamos más documentos en colaboración con pares, todavía no hemos logrado que esas publicaciones se traduzcan en unos índices citacionales altos, algo en lo cual tendremos que trabajar en los próximos años. Y evidentemente, pues esto nos muestra que es necesario apoyarnos en herramientas como la que nos puede brindar la diplomacia científica para seguir fortaleciendo la colaboración internacional, no solamente en ciencia, sino también en procesos de desarrollo tecnológico e innovación, que es tan importante para acelerar y dinamizar los procesos propios de I+D. Aquí hay algunos antecedentes de la diplomacia científica en Colombia que queríamos compartir con ustedes. En el 2019, la Misión Internacional de Sabios propuso consolidar un programa de diplomacia científica que vincula a la diáspora colombiana y promueva programas de movilidad nacional e internacional para científicos y científicos en formación. También en el 2020 hubo una reunión muy importante de la UNESCO que propuso diseñar estrategias nacionales de diplomacia científica para alinear la política exterior de los países con la política científica, es decir, para poner la ciencia al servicio de la diplomacia y la diplomacia al servicio de la ciencia. En el 2021 sacamos, en diciembre del año pasado, nuestra Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el COMPES 4069, y ese COMPES también consagra la importancia de la diplomacia científica como herramienta de cooperación internacional, justamente para fortalecer las redes y alcanzar las metas que nos plantea los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también las misiones emblemáticas de las cuales yo ahora hacía referencia hace un momento. Y más recientemente, pero también pues digamos el año pasado, la Ley 2136, que es la política integral migratoria, ya comienza a definir qué es diplomacia científica, algo que veremos en la próxima diapositiva. Se define la diplomacia científica como el uso de colaboraciones científicas entre naciones para abordar los problemas comunes que enfrenta la humanidad del siglo XXI y construir alianzas internacionales constructivas. También se resalta la importancia del esfuerzo por aprovechar la participación y el intercambio científico en apoyo de esos objetivos más amplios que básicamente tienen que ver también con la ciencia aplicada, no solamente con el descubrimiento científico. Siempre se habla de tres grandes perspectivas en la ciencia abierta, que es importante que todos las entendamos. La primera es la ciencia en la diplomacia, o sea, la ciencia en la diplomacia tiene que ver en cómo se puede
digamos, apoyar la política exterior de un país a partir de conocimiento científico. Para darles ejemplo de la situación colombiana limítrofe con Nicaragua, por ejemplo, se hace uso en la defensa de esos territorios y de esos límites fronterizos, se hace uso de información científica para mostrar, por ejemplo, las dinámicas propias de los ecosistemas marinos, cómo pueden incidir si se generan, digamos, si se varían los límites, interrumpiendo así a veces cadenas ecológicas y ecosistémicas que son naturales. Y ahí la ciencia claramente le hace un aporte a la diplomacia. También está la diplomacia para la ciencia, son esas acciones diplomáticas para facilitar la cooperación científica entre países. Entonces, el hecho de tener, por ejemplo, ayer lo veíamos con una delegación que estuvo del Canadá en el ministerio, cómo esas buenas relaciones diplomáticas entre Canadá y Colombia están facilitando y nos permiten generarle oportunidades a estudiantes que puedan hacer movilidades académicas y científicas a Canadá. Y eso es posibilitado por las buenas relaciones diplomáticas y así se fortalece también la cooperación científica, la movilidad, la formación. Está la ciencia para la diplomacia, que también básicamente, como ustedes pueden ver, pues trata de generar conocimiento a partir, digamos, de las mismas prácticas de la diplomacia, generar conocimientos científicos de esas prácticas para que cada vez se cualifique más. Esto como para darles una idea de lo que es el concepto de diplomacia científica. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación viene trabajando en la consolidación de una política de internacionalización de la ciencia y diplomacia científica. Está en proceso, así que hay oportunidad todavía de tener sus recomendaciones, sus aportes, y por eso queríamos presentar algunos de los avances que tiene el grupo de internacionalización junto con las direcciones técnicas del Ministerio que vienen trabajando en esta iniciativa. Aquí lo que se busca es incrementar las capacidades de internacionalización de la CTI y la gestión que se hace de los desafíos que tenemos como país a partir de ello. Y tiene pues unos objetivos específicos relacionados con la institucionalización, también con el fomento de la colaboración científica y también otros temas que incluso pueden llegar a trascender a cooperación en términos de desarrollo tecnológico y transferencia tecnológica. Por ejemplo, para el caso de las vacunas, que tanto nos interesó, digamos, ahorita que estuvimos en la pandemia, lo que dinamiza la producción nacional de las capacidades nacionales, digamos, y la soberanía nacional sanitaria a veces viene vía transferencia tecnológica de tecnologías desarrolladas en otros países, pero que ya instaladas acá, cuando se hace el fill and finish de las vacunas, o sea, el llenado y el envasado, o cuando se hace esa transferencia tecnológica para producir aquí vacunas generadas en otros países, se van consolidando las capacidades nacionales para ya después tener la infraestructura necesaria, el capital humano científico necesario y ya poder hacer nosotros nuestras propias investigaciones y desarrollar vacunas propias a futuro. Ese es un ejemplo donde, por ejemplo, la cooperación científica y la diplomacia científica jugó un rol importante para comenzar a hacer esa transferencia y de hecho ahorita se van a abrir unas, digamos, fábricas de vacunas que van a comenzar primero por envasar y producir vacunas desarrolladas en otros países y después ya a partir de ello se van a seguir consolidando las capacidades nacionales. Aquí hay muy buena ciencia alrededor de inmunología, biología molecular, que van a ser importantísimos para poder consolidar esas capacidades. También la política habla de la cooperación científica internacional y la diplomacia para la ciencia y tiene unas líneas específicas como la formación y movilidad del capital humano, la colaboración internacional en generación de conocimiento y el conocimiento para temas pues, para generar cadenas globales de valor. Y aquí tenemos en la diplomacia para la ciencia, diplomacia para el fortalecimiento de capacidades, redes y movilización de recursos. La implementación de no solamente la política, que como les decía está en proceso, sino ya de una estrategia más concreta, y lo que los queremos invitar es a que también, si es del interés de ustedes, incursionar en temas de diplomacia científica, es que no solamente se generen las condiciones de política institucional, sino que se generen estrategias concretas que permitan aterrizar esos preceptos a acciones muy puntuales que les permitan avanzar en sus instituciones. La Estrategia Nacional de Diplomacia Científica, que también en este momento está en proceso de elaboración, propone posicionar a Colombia como país líder de la región en la atracción y desarrollo de colaboraciones científicas para poder aprovechar más esas oportunidades en investigación, desarrollo e innovación y ayudarnos a responder a esos grandes desafíos que hablamos ahorita, como la seguridad alimentaria, como la transición climática, como la consolidación de la paz total, mayores condiciones de equidad. Todo eso viene mediado
por ciencia, y parte de esa ciencia tiene que también venir mediada por colaboraciones internacionales estratégicas. Estratégicas quiere decir que nosotros somos los que intencionamos esa colaboración internacional, no solamente estamos respondiendo a los llamados de la comunidad internacional para cooperar, sino que intencionamos esa colaboración para poder avanzar. Ahorita más adelante miraremos de qué manera. También se pretende fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación en la agenda de cooperación internacional de los países. Anteriormente, el país, digamos, en términos de cooperación internacional, se focalizaba mucho en temas de comercio, por ejemplo, y en temas de pronto de defensa. Creo que ahorita, y es la apuesta que se tiene con esta estrategia, es que se diversifique el portafolio de conversaciones que tenemos los países y que la ciencia forme parte de uno de esos capítulos en los que siempre que interactuemos con otro país podamos hablar también de estas temáticas. Fortalecer los lazos de cooperación científica con países o regiones del mundo para la gestión de aportes e intercambios que propendan por el desarrollo de la CTI. Ahí también es traer esas capacidades que necesitamos para seguirnos consolidando, pertenecer a redes internacionales del conocimiento, por ejemplo, experimentos como el CERN de Suiza, donde se está mirando toda la física de partículas, que es fundamental para muchos otros desarrollos. Es importante que Colombia participe de esos experimentos y traiga esas capacidades al país. También construir capacidades de diplomacia científica dirigidos a los diferentes actores. Ahí es donde entra el rol, por ejemplo, de las instituciones educativas, de las instituciones de educación superior, de las ITTUs, de todas las empresas, también del Estado, ¿por qué no?, y de la sociedad, de las organizaciones comunitarias. Tenemos que construir esas capacidades en diplomacia científica para que se pueda beneficiar los actores de la cuádruple hélice justamente en esas posibilidades de atraer capacidades internacionales, pero también exportar conocimiento, capacidades, desarrollos tecnológicos. Propiciar la articulación con la diáspora científica y las comunidades científicas y academias del país. Anteriormente, cuando enviábamos a los jóvenes a estudiar su doctorado por fuera del país, teníamos la expectativa de que tenían que regresar, y sería casi que una ofensa a la financiación estatal que los jóvenes se quedaran trabajando en otros países. Ahorita hemos evolucionado en ese pensamiento y somos conscientes de que algunos de los doctorandos van a regresar. Fue mi caso, yo estuve viviendo 10 años por fuera, regresé al país porque quería regresar, era mi vocación regresar, pero también hubo compañeros que decidieron quedarse estudiando más y de pronto también trabajando ya en entornos científicos internacionales, y no hay por qué también forzar que se regresen, es más bien aprovechar las capacidades que tienen de relacionamiento con laboratorios, con otros científicos internacionales, pero para el servicio de las necesidades del país. Eso se llama articular la diáspora para este propósito. Focalizar acciones de cooperación y atracción de conocimiento científico en torno al desarrollo de instrumentos para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. No podemos pensar en carbono neutralidad, en disminuir la huella de carbono en el mundo si no logramos alianzas internacionales. Países como Colombia tienen una importancia muy importante para el logro de esos objetivos mundiales. Si no se trabaja en protección de la Amazonía, en protección de la selva chocuana y otros ecosistemas de absoluto valor crítico para el bienestar de la salud planetaria, no se pueden lograr esos objetivos. Por eso muchos países se aproximan a nosotros para buscar ese tipo de apoyos, y eso se media muchas veces por la diplomacia científica. ¿Cuáles son entonces algunos de esos pilares de la Estrategia Nacional de Diplomacia Científica? El desarrollo de un sistema de gobernanza y acercamiento territorial para el fomento de la diplomacia científica. Claramente tenemos que saber cómo se organiza el ecosistema en este sentido para no generar descoordinaciones, sino más bien articularnos y optimizar los recursos que tenemos. También irradiarlo a las regiones. El país no puede seguir pensando en fortalecer solamente sus capacidades en las grandes ciudades y en las regiones tradicionalmente ya fuertes en ciencia, tecnología e innovación. Las tiene que irradiar a las regiones, y sobre todo a las regiones que más limitaciones tienen y que más desarrollo a partir de conocimiento necesitan. Construir y fortalecer las capacidades en diplomacia científica. Hay que comenzar, por ejemplo, por generar programas de estudio que generen estas capacidades en las diversas universidades. Es algo para invitarlos a considerar, porque necesitamos gente y talento humano formado en diplomacia científica para poder avanzar adecuadamente como país. Ojalá pudiéramos tener a futuro en cada embajada del país
un representante encargado, digamos, del nodo de diplomacia científica en ese país, y eso va a requerir mucha gente, no solamente los que estén por fuera, también los que están adentro de Colombia y pueden generar esas articulaciones. Y esta diplomacia científica para el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible y la construcción de paz. Ya esa es la aplicación de la diplomacia científica para resolver retos como los que ahorita mencionábamos: seguridad alimentaria, paz total, fortalecimiento de la industria nacional, transición energética, que son temas prioritarios para este gobierno, pero que también forman parte de una agenda más de Estado en temas que son absolutamente fundamentales. Establecimiento de mecanismos de coordinación y articulación de la diáspora científica colombiana. Comienza por establecer un inventario y una lista y un conocimiento de quiénes son los colombianos que están como científicos en otros países, qué relacionamientos tienen y cómo podemos apalancarnos como país en esas, digamos, en esas fortalezas ya existentes. Y eso pues es algo importante que tenemos que trabajar con la Cancillería. Está el lanzamiento, programa piloto de nodos, que era lo que yo les mencionaba ahora. Los nodos son una estrategia para ir consolidando en las embajadas y en las representaciones diplomáticas de Colombia capacidades de diplomacia científica. Y esto se logra con gente que obviamente tenga no solamente algún nivel de capacidad y entrenamiento en ciencia, sino también un nivel de capacidad y entrenamiento en diplomacia, porque aquí es donde confluyen ambos mundos. Aquí ustedes ven una lista de algunos países que han sido priorizados, al menos para una primera fase del programa de diplomacia científica, porque son países con los que primero hemos tenido históricamente altos niveles de colaboración científica. Segundo, hay países también con los que queremos fortalecer los lazos para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y también los logros de nuestros objetivos de país. Y por supuesto también porque tenemos cierta afinidad, bien sea porque algunos de nosotros nos hemos formado en esos países o esos países también tienen capacidad de colaboración y están interesados en colaborar con nosotros. Ahorita quisiera pasar a mencionarles cómo podemos apoyarnos en la diplomacia científica para avanzar en las misiones que nos plantea la misión de Sabios y también los programas de gobierno que ahorita mencionábamos, porque nuevamente, para que la diplomacia científica nos sirva, tenemos que llevarla a acciones concretas. Aquí, la definición temática de las misiones en las cuales este gobierno va, digamos, a embarcarse desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es el que aporta la ciencia como base para esos programas de gobierno, pues vienen no solamente del decálogo de gobierno y de lo que será el Plan Nacional de Desarrollo, que en este momento está en construcción, sino que tiene también antecedentes en la misión internacional de Sabios, que como les decía, nos había planteado unas misiones mucho más amplias, de una duración de alrededor de 10 años. La propuesta que tiene el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación es adoptar las políticas orientadas por misiones, que es un abordaje, digamos, recientemente quiero decir, en los últimos 10 años posiblemente haya venido ganando más fuerza en el entorno internacional, como un abordaje importante para no fragmentar en pequeños proyectos todas las capacidades que tiene el país y los recursos, sino más bien embarcarse en grandes iniciativas. La mejor manera de entender las políticas orientadas por misiones fue lo que logró Estados Unidos con su misión Apolo a la Luna, que en un lapso de alrededor de 10 años se propuso poner al hombre en la Luna y finalmente, pues juntando una serie de capacidades, instrumentos de financiación, política pública, logró ese gran objetivo, ¿cierto? Nosotros, no necesariamente en este momento es nuestra prioridad poner a un colombiano en la Luna, aunque estamos participando del programa Artemis, que va orientado hacia eso, pero sí tenemos la prioridad de la paz total y tenemos la prioridad de solucionar los temas de seguridad alimentaria, y son grandes misiones que justamente nos implica, primero, coordinar paquetes de políticas de investigación y de innovación, y también de una agenda regulatoria que favorezca avanzar en esa temática. También tenemos obviamente el desafío social. Tenemos que delimitarlo en el objetivo, porque no podríamos lograrlo todo, delimitarlo y ponerle un marco de tiempo establecido. También, digamos, fragmentarlo en etapas para que en los ciclos de financiación podamos darle alcance a lo que necesitamos, y también de una mezcla de instrumentos. Esto no se logra con una sola convocatoria, o sea, esto necesita muchos instrumentos, muchas iniciativas, juntar voluntades, juntar capacidades.
Y viene también pues la integración de varios campos, tanto políticos como sectoriales y disciplinares, porque son misiones tan complejas que hay que abordarlas desde todas estas perspectivas. Las políticas orientadas por misiones básicamente necesitan un marco estratégico general, que es el que responde a esa misión grande, ¿cierto?, que sería, por decir algo, el ejemplo de las grandes misiones emblemáticas propuestas por la misión de Sabios, la de agua y cambio climático, la de equidad, etcétera. Necesita unos programas basados en desafíos, o sea, esas grandes misiones se subdividen en programas que contribuyan al logro de esa gran misión, es decir, para la misión de Apolo seguramente tenían que trabajar en los cohetes propulsores, en la estructura del cohete, en la preparación de los astronautas, en la alimentación, todo eso se van constituyendo en programas. Después vienen también los programas y esquemas temáticos orientados a la misión. Es también una manera de compartimentalizar estos programas en cosas más específicas que puedan dar respuesta. Y aquí hay un tema muy importante en el cual ya hemos venido avanzando como país y en la consolidación de ecosistemas. Los ecosistemas como articulaciones entre la universidad, la empresa, el Estado, la sociedad, para el logro de esas misiones alrededor de aspectos específicos, como también de aspectos un poco más globales de la misión, resultan fundamentales para el logro de esos objetivos. Aquí entonces, retomando un poco lo que decíamos anteriormente, están las 5 misiones emblemáticas que propuso la misión de Sabios para los próximos 10 años y que están en el COMPES 4069 esbozadas, los 3 retos a los cuales esas 5 misiones dan respuesta, que son Colombia biodiversa, Colombia productiva y sostenible y Colombia equitativa, y están los nombres de lo que son ya las misiones o ecosistemas de gobierno, que son los que se van a llevar a cabo en estos 4 años, y es la propuesta que se tiene para Plan Nacional de Desarrollo desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que tienen que ver con los temas que yo ya había mencionado: bioeconomía, ecosistemas, todo el derecho a la alimentación y al agua, el tema de energía eficiente y aquí también seguridad sanitaria y bienestar social. Al ir avanzando en estos 4 temas, también le estamos aportando a avanzar en estas 5 misiones emblemáticas. Entonces, ¿cómo juega la diplomacia científica un rol en el logro de estas grandes misiones de país en este horizonte de 10 años y estas 4 misiones del gobierno en estos 4 años? La diplomacia científica se trata más que de cantidad, de calidad. Es decir, nosotros ahorita estamos en el proceso de desarrollar un mapeo de las capacidades de los países aliados y de los países con los que posiblemente tampoco tengamos aún relación, pero nos sirva para el logro de estos grandes objetivos, para reducirlo, ojalá a no más de 3 o 5 países en los cuales vamos a focalizar la cooperación internacional y, por supuesto, fortalecer la diplomacia científica con esos países para poder generar todas las dinámicas que necesitamos para poder avanzar como país. Entonces, estamos identificando cuáles son esos países más fuertes, tanto de la región, porque aquí también la cooperación sur-sur juega un papel muy importante, y la cooperación triangular, que hoy en día es un mecanismo muy importante de cooperación. Tenemos que identificar, por ejemplo, cuáles países de la región y del mundo, por supuesto, son muy buenos en energías eficientes, cuáles en derecho a la alimentación, cuáles en los temas de bioeconomía y cuidado del medio ambiente, y cuáles en seguridad sanitaria y bienestar social, y tratar de fortalecer la cooperación con esos países para diversificar a través de una serie de instrumentos la manera en la cual podemos atraer capacidades y nosotros. Y por supuesto también le damos la bienvenida a sus observaciones, a sus inquietudes, porque sabemos que muchas de estas dinámicas se gestan desde las mismas instituciones, sobre todo desde las instituciones educativas. Entonces queremos que esta sea una política que realmente responda a sus dinámicas, a sus necesidades, y que aliados con el gobierno nacional podamos juntos construir un mejor país y darle respuesta a los grandes desafíos que tenemos. Muchas gracias.